Y ahora tenemos con nosotros a una tocaya, a Paula Gómez Anaya. Paula es Data and AdTech Director en Making Science, que es una agencia de publicidad digital 360 que llevan a cabo pues, todo tipo de campañas en todo tipo de formatos y estrategias. Y Paula nos va a hablar ahora de la importancia de las soluciones y tecnologías privacy para la publicidad online en los nuevos entornos digitales. Así que, sin más, Paula, te paso la palabra. Muchas gracias. Genial. Muchísimas gracias, Paula, por la introducción. Y como bien comentabas, bueno, voy a hablar de la importancia de las soluciones y tecnologías privacy en los entornos online y en los entornos digitales. Como bien hemos ido viendo en otras sesiones, todas las regulaciones que están apareciendo en el mercado, pues como la GDPR, etcétera, y si a eso le añadimos que además los navegadores también están poniendo muchas actualizaciones y esas actualizaciones cada vez lo ponen más complicado de cara a poder recoger los datos, y si a todo esto además añadimos que el usuario cada vez es más exigente en cuanto a esa recogida de datos, ¿por qué? Porque al final son cada vez más conscientes de todo lo que está sucediendo y que pues la palabra cookies quizá nunca les había sonado y ahora yo creo que todo el mundo es consciente, ¿no?, de que existen. Entonces, pues cuando antes un usuario entraba en una web y aparecía ese banner de cookies, ¿no?, y iba navegando, pero al final no era tan estricto el tener que decir sí o no el aceptar esas cookies, pues al final, evidentemente, ahí los usuarios iban navegando y podíamos ir recogiendo esa información. A día de hoy, con todas estas restricciones, el usuario sí que tiene que decidir si recoger o si quiere que recojamos información o no. Y en el caso de que no, ese porcentaje cada vez es mayor, ¿no? Porque cada vez, evidentemente, los usuarios son más conscientes y les genera esa inquietud o el decir, oye, ¿qué van a estar haciendo, ¿no?, con mis datos, ¿no? Entonces, por eso ese porcentaje cada vez es mayor. Por lo tanto, lo que nos lleva a que al final cada vez vamos a tener menos medición, cada vez vamos a tener menos datos exactos, pero bueno, lo importante es tener en cuenta que no es que vayamos a quedarnos sin datos, eso es muy relevante, sino que bueno, esto afectará en la medición, será distinta y tendremos que adaptarnos a ello, como luego iré comentando, pero bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. Y esto, evidentemente, si no ponemos las soluciones adecuadas, si no nos rodeamos con las plataformas y con los partners adecuados, afectará exactamente a toda la estrategia que llevamos a nivel digital, porque si no disponemos de datos, no podemos optimizar correctamente todas las estrategias, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptarnos a todos los escenarios que van apareciendo, a todos los entornos. No significa que hoy pongamos solución a lo que está pasando a día de hoy en todo este tema de la privacidad, sino que, bueno, pues van a ir apareciendo nuevas cosas. Como sabemos, en el digital cada día va apareciendo una plataforma nueva o va una solución nueva y, por lo tanto, tenemos que adaptarla a este entorno de privacy, ¿no? Y es muy importante que todos lo tengamos en mente. No significa, que es lo más importante a tener en cuenta, que no significa que nos vayamos a quedar sin datos, eso para nada, pero sí que es verdad que cada vez la información va a ser menos exacta, ¿vale? Tendremos información que estará basada en esas cookies y, por lo tanto, será más exacta y podremos seguir trabajando y funcionando de la misma forma, pero habrá otra información que, si implementamos las soluciones adecuadas, la podremos disponibilizar de forma modelada, es decir, información agregada que, aunque no sepamos exactamente la información detallada por usuarios, sí que podremos llegar a tener información que nos permita ver tendencias o ver cómo se están comportando un conjunto de usuarios de forma conjunta, ¿vale? Por lo tanto, la forma de disponer de los datos y, lo más importante, la forma de analizar va a cambiar. No significa que sea ni mejor ni peor. Evidentemente, al tener los datos menos exactos, pues podemos llegar a pensar que evidentemente va a ser peor que a como veníamos teniendo hasta el día de hoy, pero sí que es verdad que va a ser distinto, ¿no? Y eso es lo más importante, que todas las empresas sean conscientes que la forma en la que se va a tener los datos va a ser distinta y que nos tenemos que adaptar al nuevo entorno que está apareciendo, ¿vale? Y no nos tenemos que quedar parados, ¿no? Porque están saliendo esas soluciones que a día de hoy hay que tener en cuenta. Por eso, como comentaba anteriormente, es muy importante que nos rodeemos de las plataformas adecuadas y que están, sobre todo, poniendo solución a esta problemática, ¿no? Hay algunas plataformas que sí que están sacando estas soluciones para, oye, aunque no tengas la información exacta, te la vamos a dar de forma modelada, y hay otros que no se están adaptando en este nuevo entorno de privacy. Por lo tanto, cada vez el porcentaje de volumen de datos que vamos a disponibilizar es menor. Por eso lo he comentado, importante rodearse con el stack tecnológico y las plataformas adecuadas y de los partners adecuados, que sepan perfectamente qué es lo que se tiene que implementar, cómo se tiene que implementar y qué soluciones son las que están por venir para, en cuanto vayan saliendo, ponerlas a implementar para poder perder el menor volumen de datos posibles, ¿vale? Y no significa que haya una única solución, es decir, oye, pues está este entorno, si implemento esta solución, ya estamos adaptados, cumplimos la normativa a nivel legal y con esto vamos a seguir recibiendo los datos. No es que haya una única solución, sino que hay varias y hay que ir implementándolas y teniéndolas en cuenta
para poder seguir recogiendo estos datos. Por ejemplo, hay soluciones que se ponen muy en el día a día como el server to server, ¿vale? La importancia de pasar la información de un servidor a otro servidor, de tal forma que la información pasa de una forma fluida mucho más segura, y esto es al final fundamental, ¿no? Que esa información vaya de un servidor a servidor. O Google, por ejemplo, se está adaptando muchísimo a este nuevo entorno y está creando, pues, dentro de la parte más analítica, nuevas propiedades que se adaptan a este entorno de privacidad, incluso poder recoger lo que comentaba anteriormente, esta información modelada. Importante también el ir optimizando el banner de cookies, ¿no? Que al final la gente lo pone y dice, oye, pongo el banner y ya está, cumplo la normativa, pero es muy importante que a nivel usabilidad y a nivel generación de confianza con el usuario, pues sea óptimo, ¿no? Porque al final, si conseguimos que más usuarios confíen en que al final no pasa nada si aceptan ese banner de cookies, pues más información exacta llegaremos a tener, ¿no? Y eso es un poco lo más importante. Y luego también comentar que con todo este tema de la privacidad coge muchísimo protagonismo el First Party Data. Quizá estábamos más centrados en todo ese third party data, en toda la información que disponemos de otras plataformas, pero a día de hoy, pues bueno, también se está sacando y se está poniendo en el día a día el first party data, ¿no? Que es fundamental. Es decir, toda esta información que tienen las compañías que es muy, muy importante, y sobre todo que aunque estén silos independientes de información en diferentes plataformas, lo importante es conectarlas entre sí y se puede llegar a sacar muchísimo potencial, y sobre todo el activar ese first party data se va a conseguir llegar a los objetivos marcados, ¿no? El llegar a tener una estrategia adecuada. Y por último, y para finalizar, no me quería ir sin comentar también el tema de la calidad del dato, ¿no? Es importante que de los datos que vayamos recogiendo sean de calidad, que sean adecuados, y que al final que esa información de la que vayamos a sacar ese análisis pues sea fiable. Por eso es importante tener sistemas de data quality que permitan identificar que todo lo que estamos recogiendo es correcto, y si en algún momento hay algún problema de recogida de datos, que nos permita alertarnos de que algo está pasando para poder poner solución lo antes posible. Así que nada, con esto termino ya mi parte. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y que tengáis buen día.